Muy buenas noches, estamos ya a escasas 24 horas de que inicie la jornada electoral. Hemos recibido en este foro a candidatas, a candidatos de distintos partidos políticos, escuchamos sus propuestas y ya en 24 horas está en juego la elección. Van a votar los cerca de 8 millones de votantes de la Ciudad de México y quiero agradecer la presencia en este estudio de una personalidad que, por cierto, está a tope de trabajo en este momento, a la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Patricia. Al contrario, para mí es un honor estar aquí contigo, Rodrigo, saludar a todas las personas que están viendo este programa y decirles, salgan a votar. Qué buen mensaje, salgan a votar y sobre todo hay que recalcarlo, esta elección es por primera vez la elección en la Ciudad de México donde todo apunta a que están más cerrados los números. Eso no depende del Instituto Electoral, pero sí genera mucha presión. Respecto a esas cifras que se han manejado en las encuestas, siempre somos un tanto escépticos, porque a final de cuentas la voluntad ciudadana se va a expresar en las urnas y es ahí donde nosotros vamos a tener el pulso exacto. Los resultados oficiales es de cuánta gente salga a votar, exprese su opinión, tome una decisión y esos son los resultados a partir de los cuales las autoridades electorales tomamos, las determinaciones de qué se hace, cómo se hace, por ejemplo, con respecto a cómo se van procesando los cómputos. La expectativa es alta en la Ciudad de México, se espera una elección donde va a salir a votar mucha gente. Sigue siendo una elección cuidada por los ciudadanos. En las casi 15,000 casillas que hay en la Ciudad de México, esperan que todas las ciudadanas, todos los ciudadanos que fueron convocados por el Instituto Electoral vayan a su cita. Nosotros siempre tenemos la expectativa de tener la mesa puesta, por así decirlo, para que acudan todas las personas que tienen posibilidad de votar. Como bien lo señalaste, son casi 8 millones de personas, casi 8 millones de personas que tienen su credencial de elector vigente y que pueden acudir a emitir su voto. También hay que recordar que hay la posibilidad de que nuestras paisanas y nuestros paisanos que habitan fuera de México, que tengan su credencial de elector, pueden votar en este voto en el extranjero, que además se está dando en diversas modalidades. También hay otras figuras que van a poder votar, personas que están en prisión preventiva, personas en estado de postración. Entonces, ese abanico de posibilidades de quiénes son quienes pueden ejercer su derecho al voto, se ha ido ampliando y eso a mí me da mucho gusto porque es una ampliación de derechos políticos para quienes habitamos la Ciudad de México. Anteriormente no se visualizaba que alguien que estuviera en el extranjero por trabajo, por estudio o inclusive por alguna situación de viaje pudiera ejercer su derecho al voto. Generó debate que las personas privadas de la libertad pudieran también votar. Sí, totalmente. Y fíjate que esto se deriva de una sentencia donde unas personas en un estado de la República, ellos inicialmente lo que deseaban era tener su credencial de elector y también se cuestionaron por qué no podemos votar. Interpusieron un juicio para protección de sus derechos y ganaron ese juicio donde las autoridades jurisdiccionales, a partir de un principio básico que es la presunción de inocencia, determinaron que quienes no tengan una sentencia firme no pierden sus derechos político-electorales y evidentemente tienen derecho de votar. Y ya eso se elevó, en el caso de la Ciudad de México, como una garantía, una modificación en la ley electoral para permitir y garantizar que todas las personas que no tengan una sentencia firme tienen la posibilidad de votar. Entonces, decirte que se hizo un trabajo muy intenso en todos los reclusorios para darles a conocer esta noticia, para darles a conocer quiénes eran las personas ya registradas como candidatas, como candidatos, y para llevarles las boletas, porque ese fue un voto anticipado, se les llevaron las boletas al interior del centro de reclusión y ellos ya emitieron su voto. ¿Qué puede esperar la ciudadanía a ver? ¿Van a llegar a la casilla electoral? ¿Van a ver representantes de casillas, representantes de partidos políticos? ¿Qué se pueden esperar? Sobre todo para aquellos jóvenes que es la primera vez que van a votar. Así es, en la casilla van a estar las personas funcionarias de casilla, es decir, quien va a estar presidiendo la casilla, quien hace las funciones de secretario, quien hace las funciones de escrutador. Y esas personas son quienes, cuando nosotros llegamos, les mostramos nuestra credencial, identifican que estemos en la lista, es decir, ese bloque de personas que vive en una sección electoral que puede acudir a esa casilla, que estemos ahí, que sea la persona debidamente identificada y le entregan las boletas. Una vez que le dan las boletas, se traslada a la persona a la mampara, que es ese espacio cerrado con cortinillas, que es como un escritorio, ¿no? La casetita donde nos metemos con cortinillas y ahí encontrará un marcador para poder marcar su elección al candidato o candidata de su preferencia.
Pero además ha corrido la versión de que el plumón que se va a establecer se puede borrar. Quien prefiera puede llevar el plumón que prefiere, el marcador que prefiere y marcar su elección con su pluma, con su plumón, con su marcador. Incluso en redes sociales mucha gente decía que tú tienes que llevar tu marcador porque ahí no hay. ¿Eso es cierto? No, se está previendo. Nosotros prevemos junto con el INE que haya todos los elementos necesarios, tanto para que la casilla funcione, que los funcionarios tengan, quienes están atendiendo la casilla, que no olvidemos que son nuestras vecinas, nuestros vecinos quienes atienden la elección. Ciudadanos. Son ciudadanos de a pie que salen sorteados y a las que se les dice, oye, puedes atender la casilla, se le capacita y bueno, hay personal nuestro de los órganos electorales para apoyarle pues en lo que se ofrezca, si necesitan una lona, si necesitan una extensión, apoyarles en alguna duda de cómo llenar la documentación, cómo marcar la credencial, todo eso está nuestro personal de apoyo, 4,000 personas del INE, casi la misma cantidad por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que están dando rondines, que acuden a apoyar a la ciudadanía y que están al pendientes de auxiliarles en caso de que se requiera. ¿Quién más va a estar en la casilla? Los ciudadanos que votan, los que atienden la casilla, los representantes de partido que están ahí atentos, vigilantes de que todo esté en orden y observadores electorales, que tenemos observadores nacionales y extranjeros que deben de estar debidamente acreditados con una credencial grande, pero que solo pueden hacer eso, solo pueden observar. La autoridad máxima en la casilla es el presidente de casilla. Ante cualquier circunstancia que impida el desarrollo adecuado de la votación, él puede llamar a la fuerza pública. Que es un ciudadano. Que es un ciudadano, que en ese momento se convierte en la máxima autoridad. Bueno, decirte que ni las autoridades electorales podemos incidir en la decisión que tome el presidente de la casilla. El control de la elección en nuestra ciudad, en nuestro país, es de los ciudadanos. Eso le da legitimidad. Totalmente, por eso el lema nuestro del Instituto Electoral de la Ciudad de México es: las elecciones son nuestras, de la ciudadanía. Tenemos el poder de decisión. De 287 figuras de autoridad y legisladores, somos quienes organizamos la elección, somos quienes contamos los votos y, en fin, estamos dando esa posibilidad de dirigir los destinos de esta ciudad a las personas que se elijan como resultado de estas votaciones este domingo 2 de junio. Eso hace sentir a los ciudadanos más obligación de salir a votar, porque debe de ser muy pesado llegar a abrir la casilla, organizarlo, después contar los votos y además recibir pues el calor político de la gente que está yendo a votar. Además, decirte que resulta un poco frustrante cuando nos damos cuenta que permean, porque ha habido campañas en otras épocas de abstención. La verdad es que la abstención particularmente, yo tengo muchos años dedicándome a esto, ya 25 años como funcionaria electoral, y yo les diría, la abstención pues puede ser un mensaje, pero sencillamente no repercute gran cosa, porque los dineros que se les entregan a los partidos políticos se ajustan, se quitan los votos nulos, no se cuentan a las personas que votaron y dicen, de este bloque de personas que votaron, entonces se establece cuántos recursos le tocan para el siguiente año a los partidos en función del porcentaje de votación que obtienen, del porcentaje de votos válidos. No es el caso particular de la Ciudad de México, pero hemos visto en otras entidades federativas que el crimen organizado, la inseguridad, han tenido incidencias fuertes en la elección. ¿Existen las condiciones de seguridad para que se lleve a cabo la elección? Totalmente. Comentarte que en colaboración con el INE, porque vamos en esta figura ahora de elección concurrente, casilla única. Yo no sé si ustedes recuerdan, antes era una casilla que ponía el IFE y una casilla que poníamos nosotros. Ahora se determinó que sea una sola casilla, un solo tablón donde están los funcionarios. Y entonces nosotros, en colaboración con el INE, hemos firmado convenios de colaboración con la autoridad de la ciudad para tener una estrategia de seguridad integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se brinda protección a los candidatos, candidatas que lo solicitaron, para resguardar nuestras sedes, para custodiar los materiales, las boletas, para hacer rondines donde van a estar ubicadas las casillas, para apoyar en el traslado de los paquetes que contienen los votos y los resultados, para custodiar las oficinas donde se van a llevar a cabo los cómputos y en su caso recuentos. En fin, es una estrategia que atraviesa todo el proceso electoral y no solo para el día de la jornada. Venimos trabajando con ellos en varias mesas de seguridad donde participaron el secretario de Gobierno, las personas a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal de Guardia Nacional, personal del Ejército, personal de Marina, en donde en una estrategia integral se brinda
que la seguridad de que nuestra elección se va a llevar a cabo con tranquilidad, con las garantías de que si hubiera alguna situación que pusiera en riesgo, los elementos de seguridad van a actuar de manera inmediata. Tenemos también enlaces que van a estar en el C5 y enlaces que telefónicamente y por los medios más ágiles que puedan para que actúen rápidamente en caso de que haya algún incidente que ponga en riesgo la tranquilidad de la elección. Se han preparado años para este momento, en 24 horas, y es la elección, es la jornada electoral. Podemos decirle a los 8 millones de ciudadanas y ciudadanos que van a votar, vayan a votar tranquilos. Totalmente, nos hemos preparado, yo digo, durante meses para este proceso, pero nosotros traemos, tanto el INE como nosotros, traemos a cuestas una larga experiencia, muchos procedimientos completamente probados para decirles con tranquilidad. Estamos garantizando todas las autoridades de la Ciudad de México y se hace un llamado, por supuesto, a los partidos políticos, a la civilidad, a la tranquilidad. Yo creo que esta ciudad desde hace muchos años y este país ha optado, desde que se optó por una transición política, por la vía pacífica. Y cuando votamos, salimos a votar porque sabemos que ese es el mecanismo para que haya la movilidad o la decisión que la ciudadanía elija. No hemos elegido el camino de las armas, porque eso acabó hace muchos años. Eso es una etapa que desde mi punto de vista está superada. Nuestra arma es el voto. Nuestra manera de decidir y de transformar y de tomar decisiones y de cambiar de partido y cambiar de sistemas ha sido el voto. Hace apenas un año estábamos en una crisis de legitimidad de las instituciones electorales. El Instituto Nacional Electoral, incluso hubieron muchas marchas para defenderlo, y parte de la reforma política que se propuso fue eliminar las OPLES. Las OPLES son los institutos electorales locales. Así es. Son necesarios los OPLES. Traen una cantidad de chamba para el día de la elección que el INE solo no podría. Claro, fíjate que tocas un tema bien importante. A ver, nosotros tenemos un sistema federal. El INE, el IFE antes, ahora INE, atiende las elecciones federales y nosotros las elecciones locales. Si el INE podría, pues yo diría que la única alternativa es que absorbiera la estructura de inmuebles. Sería la institución pública más grande del planeta, sería gigantesca. Y políticamente es posible que se cierre más la elección, que haya críticas de quien gane o de quien pierda, probablemente de quien pierda. ¿Siente, consejera presidente, la fortaleza institucional suficiente para soportar la presión de lo que viene? Totalmente. Yo te quiero decir que este instituto que ahora tengo el honor de presidir nació hace 25 años, que cumplimos 25 años y a mí me parece una magnífica oportunidad de celebrar nuestro 25 aniversario realizando una elección. Y decirte que hemos tenido elecciones muy competidas. Yo fui presidenta de Consejo Distrital, que son esos núcleos pequeños donde se llevan a cabo como en bloques las elecciones. Y hemos tenido elecciones paradigmáticas, elecciones sumamente competidas, donde se vio el voto dividido, donde había muy pocos. Yo tuve elecciones con una diferencia de 140 votos para diputaciones. En esta ciudad eso en esta ciudad es nada, con una casilla anulada hubiera bastado para revertirlo. Claro. Ha habido, y yo puedo asegurar, pero sin temor a equivocarme, que hay una fortaleza, hay mecanismos, hay normativa, hay procedimientos para garantizar que es un voto la diferencia. Ese voto va a ser respetado para marcar quién gobierna, quién legisla en esta ciudad. Vamos a pasar unas preguntas rápidas. ¿La fiesta de la democracia en 24 horas? Definitivamente, pues es el momento en que la ciudadanía ejerce ese pedazo de soberanía. ¿Puede haber errores? Pero hay los mecanismos para solucionarlos. ¿Va a ser absoluta imparcialidad? Estamos por un código de ética obligados a ser imparciales. Vamos a votar, Patricia. Vamos a votar todas y todos porque las elecciones son nuestras. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por darme la oportunidad de charlar contigo y con tu auditorio.